del lío y a la deformación que tiene este país. O sea, como eres Madrid, está mal. No, solo estoy diciendo... No, estás poniéndote en manos de los abogados, ya te entiendo, yo te estoy poniendo en manos del fiscal. De los abogados, no se aguanta tu argumento. No, que no estoy estás haciendo los argumentos. No, lo que dice es lo que están usando. Estoy explicando lo que están haciendo. Tú lo sabes, pero... Los argumentos de los abogados. Claro, sí, pues ya antes he explicado... Y yo los del fiscal. Pero vamos a ver, que me parece estupendo. Si es que a mí este tema, quiero decirte que es que no me va nada en ello. O sea, que es que solamente estoy intentando explicar... No lo sé. Sí, hombre, pues seré lobista yo también, mirad. Vamos a repasar un poco qué es lo que hacemos siempre en este gabinete para cafeteros. Vamos a repasar lo que ha pasado durante toda la semana, aunque siempre pasa lo mismo. El viernes a última hora siempre salta alguna noticia y empezamos por lo último, porque esto es lo último que supimos ayer. Un nuevo informe de Hacienda del caso Montoro. Caso Montoro, que hay mucha gente que dice, bueno, ¿cómo es de ese caso se sabe tan poca cosa, se publica tan poco, parece que los tribunales van tan lentos? Bueno, es que debe ser un caso muy complejo. Ahora hay un informe que ayer supimos, remitido al juzgado de instrucción número 2 de Tarragona, hecho por Hacienda, y bueno, la verdad es que ese análisis que ha remitido al juzgado lo que dice es que Equipo Económico, que es esta empresa en la que estaba Montoro antes de ser ministro, ingresó entre 2008 y 2013 35,5 millones de euros, con muchas operaciones, 2.100 operaciones, y ahí están pagando tanto las empresas gasísticas investigadas como otros pagadores que no se han identificado y que Hacienda pide que se identifiquen, ¿no? Es un caso de corrupción del que se habla poco, insisto, al menos a mí me parece que está poco en los medios, pero que no es una trama habitual, no son las típicas mordidas por adjudicaciones. Yo diría que es mucho más grave, porque es un sistema de corrupción donde se hacen leyes a demanda de los intereses de quien paga, que tienen al ministro en nómina, ¿no? Bueno, ¿cómo lo veis? Aquí. Uno, ¿por qué se habla tan poco? Se habla tan poco porque a la prensa de derecha no le interesa que se hable. O sea, que es así y llamemos a las cosas por su nombre, ¿no? O sea, que la comunicación política de este asunto no se corresponde con su entidad, y eso es una vergüenza y demuestra lo distorsionado que está el panorama mediático de este país, donde el mínimo indicio remoto, sin prueba y sin nada, solo por una declaración de Aldama un día de no sé qué, por poner las cosas con su nombre, que suelta un nombre, aquello se convierte en un delito probado a efectos de la derecha, ¿no? Pero en cambio todo esto que lleva efectivamente 7 años de investigación, que tiene datos impepinables, independientemente de cuál sea de cómo se establezca la causalidad, ¿no? Que son esos millones cobrados por un despacho en el que seguía trabajando gente que estaba en el ministerio, en el que había una ida y vuelta entre el ministerio y un dinero que efectivamente acababa en manos del propio ministro, porque no dejó nunca de ser propietario de eso, a pesar de las mentiras que dijo sobre eso. Que todo eso no esté en primer nivel de la información española, la información política española, pues es parte de la manipulación del discurso político en España. Sobre el tema de fondo en sí mismo, pues efectivamente sí, es complicado convertir esto en algo penalmente relevante, porque hay que establecer esa causalidad entre el cobro por parte de esos asesores de unas cantidades desproporcionadas. Yo algo sé de lo que es ser asesor y ser consultor. Esas cifras son absolutamente desproporcionadas con cualquier mercado, por supuesto con el mercado español, pero también con el mercado de Washington DC. O sea que son unas cifras que no tienen relación ninguna con el mercado y por tanto que hacen sospechar que ahí se ha pagado algo que no tenía nada que ver con el asesoramiento, sino estrictamente con un favor político por parte de quienes gobernaban. No sé lo que va a tardar esta investigación, yo espero que se acelere, y sí creo que desde el punto de vista jurídico, cuando esto vaya a juicio, que irá, pues hay unos nexos causales, no quiero aburrir a los oyentes, pero hay unos nexos causales que si no se establecen, pues puede ser complicado que esto tenga todo el efecto penal que tiene que tener. ¿Porque puede prescribir o no? Porque hay oyentes que están preguntando en Blue Sky, dicen, ¿a qué prescribe? ¿A qué les prescribe? No, yo creo que ahora no, porque mientras está abierta la investigación no está prescribiendo. Tiene más riesgo. O sea, que en este momento no. Tiene más riesgo de que haya problemas con el hecho de que se haya mantenido el secreto durante 7 años, que es un tiempo inaudito para mantener una causa secreta, es decir, sin que se puedan defender las personas que están siendo investigadas, ¿no? Creo que los abogados de esa parte es lo que están utilizando, amén del tema de la jurisdicción, es decir, esto está en Tarragona porque... Esa es la parte más
débil. Lo del secreto es discutible, la jurisdicción solo porque todo el mundo cree que lo que no está en Madrid está mal hecho. Y eso es parte del lío y de la deformación que tiene este país. O sea, como eres Madrid está mal. No, solo estoy diciendo... No, estás poniéndote en manos de los abogados, ya te entiendo, yo te estoy poniendo en manos del fiscal. De los abogados, no se aguanta tu argumento. No, que no estoy estás haciendo los argumentos. No, lo que dice es lo que están usando. Estoy explicando lo que están haciendo. Tú lo sabes, pero... Los argumentos de los abogados. Claro, sí, pues ya lo he entendido. ya antes he explicado... Y yo los del fiscal. Pero vamos a ver, que me parece estupendo. Si es que a mí este tema, quiero decirte que es que no me va nada en ello. O sea, que es que solamente estoy intentando explicar... No lo sé. Sí, hombre, pues seré lobista yo también. Mira algo en el tema que no, que lo que estoy explicando es que hay dos cuestiones... No, pero si miro tus cuentas de Twitter y veo los temas a los que das importancia, a los que no se lo das, mira, cada uno se retrata por lo que le da importancia. A ver, señores, si tenéis que deciros algo de las redes sociales, os lo decís en privado, por favor. Vamos a seguir la pauta de los... Perdóname, voy a aclarar lo que estoy diciendo. Cuando digo que... No, Julia, perdóname un momento. Yo voy a intentar explicar lo que estoy diciendo. Cuando digo que en este país este tema no se está hablando lo que se debe, eso es responsabilidad de mucha gente. Y es responsabilidad, pues cada uno en aquello, el que pueda hacer, que haga. Pues el que puede hacer para no hablar, también que haga. Ya, el que pueda callar, que calle. Vale. Elisa Beni, que tiene su altavoz, pues lo utiliza para lo que quiere, y para lo que no quiere, no, ya está. Y lo digo aquí. Vamos a ver, Ignasi, me parece absolutamente fuera de lugar lo que acabas de hacer. Yo creo que no hace falta ni que te lo reproche yo, porque la propia audiencia se va a dar cuenta de que no ha lugar... a que traigas aquí cuitas sobre lo que yo hablo o no hablo en Twitter, que no vienen a... Vale, dejemos un ejemplo de lo que he dicho antes. Bueno, yo no tengo información nueva sobre eso. Cuando la tenga o cuando haya cosas, yo los daré. Vale, otro asunto, por favor. Pero es que al final me ha callado y no me ha dejado decir. Es que, vamos a ver, Ignasi, que por cierto, me choca mucho porque últimamente te estoy dando mucho me gusta a los tweets. Míralos a ver de vez en cuando, para que veas a todas las cosas. Es que es curioso que estemos de acuerdo en muchas cosas jurídicas que dices en Twitter y luego vengas aquí a hacer esto, pero claro, hoy soy yo la mujer del gabinete, porque también esta Casanova, que es hombre. Va de mujeres. Bueno, no, va de que siempre coges una mujer en este gabinete con la que cebarte y hoy te toca a mí. Bueno, vamos a ver. Lo que estaba diciendo es que efectivamente los abogados están utilizando el tema de los 7 años del secreto, que es inaudito y que puede dar lugar a vulneraciones de derecho, y el tema de que aunque esto se descubra en Tarragona, todos los casos, la agencia, los ministros, todos estaban en Madrid, y por lo tanto que hay dudas de la competencia, punto. Eso es lo que están usando los abogados. Muy bien, vamos a dejarlo así y por favor os ruego que no traigáis a esta antena asuntos que son ajenos a lo que planteamos en esta antena. Creo que no lo son, Julia. Ahí es donde hay una discrepancia. Bueno, pues cuando tengas un programa, haces lo que te parece. Bueno, es un punto de vista, pero os lo ruego porque es que además el sábado la gente se levanta, tenemos oyentes muy fieles que les encanta que hagamos una hora de repaso de toda la actualidad con los puntos de vista de los que os sentáis en el gabinete, y el sábado es como otro rollo, ¿no? Tenemos otra atmósfera distinta al día a día de los días laborables. Este es el cambio que necesitábamos. El despacho fue fundado por Cristóbal Montoro, y cuando tuvo que dejar la actividad del despacho, Equipo Económico se llama, es un despacho muy conocido, cuando dejó la actividad, cuando pasó a ser ministro de Hacienda del gobierno de Mariano Rajoy, dijo que había vendido su participación en Equipo Económico y que se había desligado completamente. Entonces, básicamente el equipo de colaboradores suyo en Equipo Económico se lo llevó al Ministerio de Hacienda y convirtió el Ministerio de Hacienda en lo que yo llamo ya, y este es el titular, la Agencia Tributaria Patriótica. Agencia Tributaria Patriótica, ATP. En otros términos, convirtió el Ministerio de Hacienda y su agencia tributaria en un instrumento para beneficiar a los clientes del bufete Equipo Económico, que pagaban unas cantidades a cambio de una legislación que debía ser aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy. Y de esta legislación se ocupaba Montoro y sus colaboradores. Tenemos colaboradores muy importantes de Montoro. Tenemos a Ricardo Martín Rico, que fue secretario de Estado de Presupuestos en el año 2003, en la época de José María Aznar, entre el 2003 y el 2004. Era muy importante lo de Ricardo Martínez Rico porque esta era la persona de los
que se encargaba de la elaboración de los presupuestos, y buena parte de la actividad que vendía el equipo económico, este bufete, a las empresas, en este caso empresas gasistas, del sector del gas, tenían que ver con legislación que tenía que ser contemplada luego en los presupuestos generales del Estado. Pero tenemos otros personajes como digamos, el director de la agencia tributaria, el señor Menéndez, como digo, de lo que yo llamo ya, a raíz del auto del juez Rubén Rus de Tarragona, del 2 de Tarragona, la agencia patriótica, la agencia tributaria patriótica, ATP. Digo esto por aquello de la policía patriótica, que es un término que a mí no me gusta mucho, pero que, dado que se ha hecho popular, digamos, conviene ceder los principios, o por lo menos las reticencias, y con esto quiero decir que la ATP se convirtió en un instrumento de beneficiar a aquellos clientes de equipo económico que pagaban una cantidad para conseguir una serie de ventajas en términos legales, en este caso las empresas gasistas, y también en otras piezas de esta causa, porque le digo, Toni, esto és la punta de l'iceberg. Li volia preguntar una cosa que m'ha cridat l'atenció des de l'inici, i és que el titular del jutjat d'instrucció número 2 és de Tarragona, és Rubén Rus Vela, i és qui investiga el cas des de fa 7 anys. I jo li volia preguntar com és que aquest cas s'ha investigat a Tarragona i quin és l'origen de la investigació, és a dir, com va començar aquesta investigació, i vostè m'apunta que això és la punta de l'iceberg. Què més pot venir en uns propers dies o en uns propers mesos? Bueno, vamos a ver, Toni. La causa no empieza en Tarragona, la causa empieza en Madrid. La causa empieza en Madrid y se archiva a raíz de una serie de... Que estrany, perdoni, que s'arxivi una causa a Madrid. Em sorprèn, perquè no passa mai. Bueno, se archiva... Sí, és un clàssic de correos Madrid. electrónicos. Sí, sempre s'arxiven causes. Plaza Madrid y tal. Lo que pasa es que los Mossos de Escuadra encuentran en una empresa de gas en Tarragona, Messer, M-E-S-S-E-R, unos correos electrónicos, otros correos electrónicos, y es aquí donde empieza el juez Rubén Rus Vela, ¿sí?, la investigación. En esa investigación es designada la fiscal anticorrupción Carmen García Cerdá. Ella se ocupa de la investigación, la Fiscalía Anticorrupción se ocupa por la parte de la Fiscalía, y el juez sigue adelante. Como digo, cuando digo es la punta del iceberg, quiero decir que hay varias piezas. No, li dic el juez... Diga, perdone. El juez nos dice en este auto, que es un auto muy bueno, muy explícito, muy claro, muy bien redactado. Bueno, ha tenido muchos años para hacerlo. Claro. No dice qué parte de esa macrocausa es esta pieza. No dice si esta es la pieza principal o no. Tengo para mí que no es la pieza principal, sino que es una de las piezas, que es la de las empresas del gas, donde están las grandes empresas Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair y Carburos Metálicos. Vamos, los grandes del sector del gas. És a dir, perquè ho entenguem, Ernesto, aquestes empreses, parlant amb Cristóbal Montoro, els hi demanaven modificar segons quin tipus de llei per beneficiar-se. Entenc que aquesta és la trama, Sí, sobre todo desde el punto de vista fiscal. Querían una cierta legislación. I Cristóbal Montoro els hi feia mida a canvi d'uns diners al seu despatx d'advocats. Sí, pero primero era la negativa total. Durante un par de años hubo negativa total. Y luego hay un cambio radical en la medida en que ellos acuden a equipo económico como intermediario. Y al acudir a equipo económico hace el lobby, y todo aquello que se le había negado antes, a partir de que pagan, se le aprueba. Bueno, es un lobby en la cabeza del Ministerio de Hacienda. En la cúpula del Ministerio de Hacienda es un lobby. Nunca hemos visto esto en España. En la historia económica y política española de las grandes corrupciones, esto no ha existido jamás. Es el copamiento del Ministerio de Hacienda y de la Agencia Tributaria.
No, és que em sembla gravíssim el que vostè està explicant, que s'aconsegueixi segons quina modificació que benefici a les empreses a través d'aquest despatx. Li anava a dir que se'ls investiga, en aquest cas a Montoro i aquestes 28 persones més, poca broma, per suborn, frau contra l'administració pública, prevaricació, tràfic d'influències, negociacions prohibides i corrupció i falsedat documental. Pràcticament estem parlant d'un lobby mafiós. Ernesto. Estamos hablando prácticamente de todo el Código Penal. Clar, és que poca broma, perquè aquí hem anomenat un grapat de causes penals. Vull dir que es tremendo además por la audacia, porque no es una corruptela, es un sistema de corrupción institucional en el Ministerio de Hacienda, por parte del ministro que ha hecho la amnistía en este país. Sí, és que amb el que acabem d'explicar realment quedes realment sorprès. Vostè ens ha fet recuperar... Insisto en las empresas, y no solamente las empresas, sino que también las asociaciones que reúne a las gasistas, ¿no? La AFGIM, que coordinaba y redactaba, y muchas de las versiones que se aprobaban en el Congreso de los Diputados venían desde el Ministerio de Hacienda directamente redactadas por ellas. Y las que no eran directamente redactadas eran bajo influencia de ellas, los textos. Es decir, estamos hablando de un caso que el juez ha investigado a conciencia, y yo creo que hay que poner en valor al juez Rus, porque él se encontró con muchas dificultades para investigar. Primero porque ha habido una división en la Fiscalía Anticorrupción, donde la Carmen García Cerdá, yo ya lo expliqué aquí, usted no se acordará, fue sancionada con una multa de 1.000 euros, presuntamente por desobedecer al fiscal jefe anticorrupción, el señor Alejandro Luzón. Ella fue separada de la causa general y solo está a cargo, supervisada en esta causa de las empresas gasistas. Ella sigue siendo la fiscal aquí, pero tutelada. No, ni anava a dir que... Es decir... Y la causa principal, yo creo que la causa principal, cuyas características todavía no conocemos, y ya veremos si se conocen o no, tienen todavía una gravedad, yo le diría, superlativa, por cómo manejaba el Ministerio de Hacienda y la agencia tributaria determinadas personas, y los nombres de determinadas personas, y filtraciones. Por eso le digo que yo lo bautizo como la agencia tributaria patriótica, ATP. Este es el equivalente, digamos, de lo que fue la Operación Kitchen, de destrucción de pruebas en el caso del Bárcenas, comprometedoras presuntamente con el gobierno de Rajoy, con Rajoy en particular, o con M. Rajoy si quiere, en el caso de la persecución de los dirigentes independentistas con pruebas falsas, los mecanismos de guerra sucia. Este es el equivalente en el terreno económico y también en el terreno político, porque van a surgir nombres muy importantes. Es posible que los expurguen, es posible que los investiguen, pero ya le digo yo que ya se están personando en la causa nombres como Juan Carlos Monedero, que fue objeto de una investigación tributaria, recordará usted, al comienzo de Podemos, al comienzo de que Podemos remontaba vuelo. Y también Rodrigo Rato, que fue objeto de una investigación tributaria, y hay otros nombres. Però le asseguro que esto és la punta de l'iceberg. Però aquests noms ho diu perquè van ser investigats per aquest grup de persones del Ministeri o a l'inrevés? O sigui, van negociar el Ministerio, todo el tema del caso Pujol, por ejemplo, de las filtraciones de la... Vol dir que el Ministeri d'Hisenda va operar contra aquestes persones? Sí, exactamente. Exactamente. A tot això ens ha fet recuperar un document de l'any 2015. Què ens exposa aquest document al Congrés de Cristóbal Montoro? Ernesto. Un document on Montoro va negar aquest any 2015 que s'hagués impulsat, vostè ens ha fet recordar aquest document, va negar que s'hagués impulsat una amnistia fiscal. En España no ha habido una amnistía fiscal. Eso es lo que se demuestra. Significa la amnistía fiscal, según la Real Academia de la Lengua, el olvido legal de delitos que extingue la responsabilidad de sus autores. Y lo que estamos viendo es que no ha habido extinción de la responsabilidad de sus autores. ¿Lo ha entendido por fin, señor Saura?
Vamos a necesitar que haya cientos de casos de estos. Pero si lo ha entendido ya su grupo parlamentario, también le diría que se lo explique al señor Sánchez, a ver si se deja ya de tanta demagogia y hace un planteamiento serio y riguroso de alternativa de políticas económicas a las que está aplicando el gobierno de España, porque el papel de la oposición, señor Saura, es efectivamente ofrecer alternativa y dejarse de populismos y de demagogia. Gracias, señor presidente. Pues no hubo amnistía en España. Con la función de reproducción de fondo de la app de YouTube Music puedes reproducir canciones oficiales y grabaciones en directo en segundo plano, mientras recoges todo ese desorden en primer plano. Pásate a YouTube Music Premium. Prueba un mes sin coste. Si esta es la convicción con la cual Cristóbal Montoro pretenderá convencerle al juez Rus cuando vaya a declarar, en fin, no le veo mucho futuro a su defensa. ¿No hubo una amnistía fiscal en España? ¿Qué es lo que hubo entonces? ¿Una regularización fiscal? Què li parece, Toni? Sí, està molt ben trobat. I a tot això també ens vol recordar quan l'any 2010, en plena crisi, quan s'havien de votar al Congrés un seguit de retallades, 2010, per evitar una intervenció exterior, una diputada de Coalició Canària va rebre pressions de Montoro. Ella mateixa va revelar temps després què li va dir. El Partido Popular en aquel momento optó por intentar hacer caer el gobierno. Y gracias a Convergencia y Unión y a los nacionalistas canarios que nos abstuvimos, a pesar de las presiones, y siento que no esté don Cristóbal Montoro, que me dijo que caiga España, que ya la levantaremos nosotros. Gracias a la abstención de Convergencia y Unión y Coalición Canaria, este país no fue intervenido. Montoro no ho va negar i, de fet, va justificar haver-ho dit perquè, segons ell, en aquell moment treballava en una alternativa. Suposo, Ernesto, que vostè també ens volia destacar aquest document per recordar aquestes pressions de Cristóbal Montoro. Claro, quiero decir que Cristóbal Montoro aquí hacía un alarde permanente de la profesionalidad del PP en materia económica, nadie tenía alternativa a la política económica del PP, Rajoy había salvado a España de la intervención, toda una serie de falacias. España no fue intervenida porque para intervenir España o para hacer un rescate en regla total en España se necesitaban 500.000 millones. ¿De dónde iban a sacar esos 500.000 millones? Otra cosa era Portugal y Grecia, que eran países más pequeños, pero la cuarta economía de la eurozona no podía ser rescatada. Y además, si era rescatada España con 500.000 millones, ya le diría yo cuánto se necesitaba para sacar a Italia, porque Italia también estaba en la misma situación que España. Por tanto, todo eso fue una patraña. Rajoy evitó el rescate, él solito. Yo recuerdo una declaración de Montoro en Sevilla, decía, él solito, Mariano Rajoy, no dijo nunca nada, él solito salvó España. Bueno, toda una patraña, una leyenda que se ha transformado en una marca de la casa del Partido Popular, y lo más importante es que detrás de esta fachada lo que vemos es un lobby que funciona con el nombre de Equipo Económico, que Montoro ha fundado, que dijo él que vendió su participación y que pasó luego al Ministerio de Hacienda para trabajar para el gobierno de Rajoy por segunda vez, porque él ya había estado en el primer gobierno de Aznar, junto con Rodrigo Rato, y por tanto lo que tenemos aquí es un lobby instalado en el sillón del Ministerio de Hacienda, con los colaboradores, muchos de ellos que vienen de Equipo Económico y que copan prácticamente la política económica del gobierno del PP. Primero de José María Aznar y más tarde de Mariano Rajoy. Entonces, ya sabemos que en España la actividad del lobby no está regulada. Yo creo que lo comentamos allí la semana pasada. No hay un registro de lobbies en España, por ejemplo. Es un déficit. Cuando hablamos de medidas anticorrupción, eso sería una medida elemental. Entonces, eso habría que hacerlo. Pero ya esto es descarado. Esto es una cosa descarada, tremenda, descarada. Y luego ha utilizado el ministerio, como le digo, para hacer política, entre comillas, a favor del PP y contra aquellos adversarios políticos, incluso dentro del propio partido. Dentro del propio partido, como puede ser el caso de Rodrigo Rato. Y esto es lo que no va a salir ahora, Toni. Esto es una exclusiva que le doy, Esto no va a salir ahora. No va a salir.
Esto no se va ¿cómo le diría yo? No va a haber un levantamiento del secreto sobre esas otras piezas. Pero que las hay, le aseguro que las hay. Bueno, i si diu que no sortiran ara, primer, per què no sortiran i quan sortiran? No lo sé, porque mire, en el caso de, este es un caso muy complejo, se viene hablando, ha habido filtraciones de todo tipo, yo mismo he escrito varios artículos sobre la sanción que recibió Carmen García Cerdá, la fiscal anticorrupción, que es la misma fiscal del caso Púnica. He escrito varios artículos explicando que ella tenía discrepancias con el fiscal jefe anticorrupción, el señor Alejandro Luzón. Alejandro Luzón convocó una junta de fiscales donde él tuvo mayoría y ella fue apartada de la pieza principal, y quedó a cargo de esta pieza de los gases, ¿de acuerdo? Eso ocurrió después de una junta. Cuando Carmen se fue a despedir de los Mossos con los que había trabajado, se reunieron y ya les dijo, bueno, pues vosotros haced lo que sabéis hacer y tal, y tal. Y a raíz de ese contacto que ella tuvo, que ya digo, era de despedida, Alejandro Luzón recibió un chivatazo, no sabemos si fue de un mozo o fue de alguien que la quería perjudicar, y a partir de ahí le abrieron un expediente, con el pretexto de que esa reunión que ella había tenido con los mozos había sido para darles órdenes que tenía prohibido dar porque ella había sido apartada del caso principal, de la pieza principal, y había quedado a cargo de una pieza separada. Ella negó esto, y se abrió un expediente que lo instruyó el responsable de la acción disciplinaria, el señor Manuel Moix. ¿Se acuerda de Moix? Sí, el fiscal anticorrupción, y que salió por piernas a raíz de una casa que tenía él y su familia fuera de España y que no había sido declarada. Manuel fue nombrado responsable de la acción disciplinaria en la Fiscalía General del Estado, y a raíz de la llegada de Manuel Moix a la Fiscalía Anticorrupción, en los meses que estuvo, precisamente tuvo un enfrentamiento con Carmen García Cerdá, que dirigía la Operación Púnica. La Operación Púnica con Granados y compañía, con la florinata del PP de Madrid, de Esperanza Aguirre. Y entonces, a raíz de ese enfrentamiento, cuando llegó el turno ahora a Moix, hace 2 años, de instruir el expediente de Carmen García Cerdá por el tema de los Mossos y por el tema de lo que pasaba en Tarragona con el caso Montoro, ella expuso que había una animadversión, que habían tenido un incidente, se lo rechazaron y efectivamente Moix presentó una propuesta de multa de 1.000 euros contra ella por desobedecer a Alejandro Luzón. Y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, aprobó esa multa de 1.000 euros, y ahora, la semana pasada, hace 10 días, el Tribunal Supremo ratificó esa multa. De modo que fíjese las ironías de la historia. La mujer que ha trabajado con el juez Rus Vela en Tarragona todos estos años, resulta que fue multada con 1.000 euros presuntamente por haber indicado a los Mossos de Escuadra que debían hacer determinadas diligencias que ella niega que lo dijo. Que ella niega que lo dijo. Y sin embargo le creyeron al señor Moix, le creyeron y la multaron. Y ahora resulta que la tenemos aquí, en este caso ella ha sufrido muchísimo, una gran discriminación, muchísimo, y una gran parte del caso está tutelada por el número 2 de la Fiscalía Anticorrupción, que es el número 2 de Luzón, y que de alguna manera se encarga del conjunto de las piezas, y que también incluso en esta pieza, ella para ir a